Estimados alumnos, continuamos nuevamente con nuestras clases virtuales. Esta vez para compartir con ustedes un tema muy interesante e importante del área de comunicación integral, cuyo contenido está dedicado para el nivel primaria, tercer nivel, aulas de quinto y sexto grado. Hoy hablaremos de la diferencia que hay entre lenguaje, lengua y habla. El lenguaje. El lenguaje es toda forma o sistema de comunicación, ya sean palabras, gestos, colores, etc., que emplea el ser humano para expresar sus pensamientos, deseos y sentimientos. Se caracteriza por ser universal y cuya función primordial es permitir la comunicación. Hay diferentes clases de lenguaje, pero esto lo veremos más adelante. Aquí te dejo unos ejemplos de lo que sería el lenguaje. En la primera imagen vemos a unos niños que están conversando. Uno le dice a la otra niña, ¡qué bonito! Entonces ellos están expresando una forma de comunicación de un determinado pensamiento, deseo o sentimiento. Otro ejemplo lo tenemos en las matemáticas. Por ejemplo, 8 por 3 es 24 en cualquier parte del mundo. Otro ejemplo de lenguaje es el lenguaje corporal, ¿no? El que se hace con guiños, con señas, con una sonrisa, etc. Además, también tenemos otra forma de lenguaje, que es el lenguaje musical, el cual tiene un sistema propio de escritura. Ahora vamos a ver la lengua. Aunque todos los hombres tengan la capacidad de comunicarse que les da el lenguaje, no todos lo hacen de la misma manera. Cada sociedad o cada comunidad establece un conjunto de signos orales. Claro está, con sus representaciones escritas. El Perú es un país donde se habla muchas lenguas, por eso se dice que es un país multilingüe. Las lenguas más conocidas son el español, el quechua y el aymara. Ahora bien, vamos a representar las características más resumidas de lo que es la lengua, para que lo tengas en cuenta. La lengua es un sistema de signos orales y estos forman el signo lingüístico. Este compuesto por un significado y un significante. Además tenemos que la lengua es convencional, es decir, que es de una determinada sociedad y está establecido por acuerdos. También se dice que la lengua es un producto o proceso social, porque todos los hablantes provienen de una misma comunidad. Finalmente nos dicen que la lengua es pasiva, porque los hablantes no aprenden en forma voluntaria, sino sin darse cuenta. El habla. El habla es el uso individual que hace una persona de su lengua. Las diferencias entre lengua y habla es que la primera es un sistema, mientras que el habla es el uso de ese sistema. Además, la lengua es colectiva y el habla es individual. Entonces podemos decir sobre la lengua que es individual. Su uso no depende de la sociedad, sino de cada individuo. Y además que el habla es voluntaria, depende del sujeto, porque cada sujeto decide cuándo hablar y qué decir. Entonces hay que tener muy en cuenta que lengua y habla forman el lenguaje.
Pero además tenemos que tener en cuenta la norma. ¿Y qué es la norma? La norma es el conjunto de los usos habituales, es decir, las reglas que los hablantes de una lengua llevan a cabo en la vida cotidiana. Tiene que ver con las tradiciones y las costumbres de cada comunidad. Vamos a ver la diferencia que hay entre idioma y dialecto. Idioma es la lengua oficial de un país o estado. En el dibujo vemos la representación de una palabra, gracias, escrita en varios idiomas. En cambio, el dialecto tenemos que es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar. Las variaciones son de pronunciación, entonación. Por ejemplo, tenemos carro en Perú y coche en México. Ambas palabras representan lo mismo. Además, también tenemos aquí un dialecto de Iquitos. Ya vuelta, usado para reprobar con obstinación o mostrar sorpresa. Ahí está. Interjección similar a ¿qué se ha creído? Abrupto, usado para expresar admiración, especialmente en tamaño y cantidad. ¿Qué pues? Usado para expresar incredulidad. Vemos pues cómo los dialectos son como una especie de sistema de menor categoría o más simple que una lengua, es decir, una forma particular de hablar o escribir una determinada lengua. Bien, mis estimados alumnos, entonces ya conocen la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Ahora bien, vamos a ocuparnos de las clases de lenguaje. El lenguaje puede ser un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es aquel que utiliza como código o signo a las palabras. Dichas palabras pueden ser orales o escritas. Así, el lenguaje verbal se divide solamente en oral o escrito. Ejemplos de lenguaje verbal: las cartas, las conversaciones, las canciones, etcétera, etcétera. Lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal utiliza como código o signo cualquier elemento que no sea la palabra. Por ejemplo, tenemos los gestos, los colores, sonidos, imágenes, etc. En los dibujos adjuntos tenemos precisamente el gesto que el señor hace de asustar a una dama. Además tenemos el semáforo con un color que significa algo. También tenemos allí una bandera con colores representativos de un determinado país. Hay una señorita que nos está expresando algo con la mano. ¿Sabes qué es? Sí, alto. Ese niño expresa felicidad. Esa imagen de un cigarro con un humo significa que el cigarro está prendido. Entonces, según el código que use, las clases de lenguaje no verbal pueden dividirse a su vez en gestual, cuando use gestos, mímicas; auditivo, cuando use sonidos; icónico, cuando use imágenes y símbolos; cromático, cuando use colores; táctil, cuando use el tacto; y olfativo, cuando use los olores. Alumno, alumna, he querido representar mediante este mapa conceptual las clases de lenguaje, que pueden ser verbal y no verbal. El lenguaje verbal puede ser a su vez oral o escrito, y el lenguaje no verbal
puede ser aquel donde utilizamos gestos, imágenes y sonidos. A su vez, los gestos pueden ser clasificados en miradas o en un lenguaje corporal, y las imágenes pueden contener colores y olores. Muy bien, estimados alumnos, llegamos a la parte final del video y donde tu participación es muy importante. Estas son las actividades para el cuaderno. Número 1. Completa. ¿El idioma es una clase de lenguaje? Bien, verbal, porque usa. Así es, como código o signo a las palabras. Número 2. El sonido de un timbre, los colores de las banderas y los dibujos son ejemplos de lenguaje. Bien, no verbal. ¿Por qué? Porque utilizan como código o signos cualquier elemento que no sea la palabra. Bien. Número 2. Ahora vas a indicar la clase de lenguaje. Letra A. Las lecturas de un libro de cuentos. Bien. Lenguaje verbal escrito. Letra B. Las conversaciones telefónicas. Muy bien. Has estado atento. Lenguaje verbal oral. C. Un email. Bien, lenguaje verbal escrito. Letra D. El semáforo. Así es. Lenguaje no verbal cromático. E. El claxon de un carro. Muy bien. Lenguaje no verbal auditivo. F. El olor de un perfume francés. ¡Qué rico! Así es. Muy bien. Lenguaje no verbal olfativo. Letra G. La explicación de una clase. Muy bien. Lenguaje verbal oral. Letra H. El discurso del presidente. Bien. Lenguaje verbal oral. Letra I. Las noticias del periódico. Perfecto. Lenguaje verbal escrito. El lenguaje de los mudos. ¡Qué bien! Te felicito. Lenguaje no verbal gestual. Y finalmente tenemos en la letra I la cara enojada del esposo de una señora. Fácil, ¿verdad? Así es. Lenguaje no verbal gestual. En el número 3 vas a dibujar 5 ejemplos de lenguaje verbal y 5 ejemplos de lenguaje no verbal. Luego, vas a realizar un cuadro comparativo entre lo que es lenguaje, lengua y habla, con algunos ejemplos. Sé que puedes hacerlo porque eres todo un experto. De vuelta a clase, desarrollaremos las hojas del compendio sobre el tema. Bien, querido alumno, espero que realmente estas clases hayan sido de tu satisfacción.
Gracias.